a una nueva edición de Astrología Médica. Esta es, creo que el primer curso de Astrología Médica lo di en el 2001 con Adalia, ya vamos a... ¿Es la segunda o la tercera vez, Adalia, que damos el curso de Astrología Médica? Pues puede ser que sea la segunda seguro. La segunda seguro. Bueno, la segunda vez que damos este curso, pero le vamos a dar una vueltita de tuerca esta vez. Vamos a charlar un poquito. Ustedes saben que astrología y medicina han estado siempre, siempre ligadas. Han sido dos saberes que han tenido mucha, mucha relación. Desde la antigüedad, la astrología y la medicina estuvieron íntimamente ligadas como saberes complementarios. Civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y el mundo islámico desarrollaron la astrología médica basada en la observación celeste y su influencia sobre el cuerpo humano, siempre macrocosmos y microcosmos. Esta disciplina se fundamentaba en la correspondencia entre justamente el macrocosmos y el microcosmos, el cuerpo, como es arriba, es abajo, la máxima de analogía y correspondencia, como es abajo, es arriba, para que perpetúe el milagro de la unidad. Hipócrates, Galeno de Pérgamo, Hipócrates de Cos, Galeno de Pérgamo y los médicos árabes como Avicena, Ibn Sena reconocieron desde antiguo la influencia astrológica en la fisiología, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. En la Edad Media y el Renacimiento, la astrología médica fue parte esencial del currículum universitario. La astrología estaba en las universidades de donde nunca debió salir. Se combinan saberes como la doctrina moral, la anatomía zodiacal y las elecciones astrológicas para intervenciones médicas. Importantísimo la elección astrológica para intervención médica. El cuerpo era concebido como un microcosmos regido por las leyes del cielo, donde signos y planetas influían en órganos, humores y temperamentos. Otra teoría muy interesante que vamos a ver durante las clases. En Sumeria, Babilonia y Asiria, los cuerpos celestes eran vistos como entidades divinas que influían directamente en el destino humano, incluida, por supuesto, la salud. Los sacerdotes astrónomos consultaban los cielos para diagnosticar enfermedades y percibir y prescribir rituales curativos combinando la observación astronómica con magia y medicina. Los presagios médicos vinculaban signos celestes como eclipses, posiciones planetarias, fases lunares, con dolencias específicas y su desenlace. Se elaboraron listas de correspondencias entre planetas, signos, partes del cuerpo y síntomas. Por ejemplo, Marte, caliente y seco, se asociaba con la sangre porque es roja y la fiebre porque es su calor, precisamente. El hígado era como un órgano central en la adivinación mesopotámica y era considerado la serie del alma, el refugio del alma y el punto de lectura de las influencias divinas. En Egipto faraónico, la medicina era una ciencia sagrada ejercida por sacerdotes vinculados a templos y guiadas por una cosmovisión astroteológica. Aunque la astrología no se practicaba como en la Mesopotamia, el calendario lunar y solar regulaba diagnósticos, tratamientos y otra vez rituales de sanación. Textos médicos como el papiro Ebers muestran referencias implícitas a ritmos celestes, correspondencias cósmicas entre dioses, órganos y días favorables, y durante la era helenística, con la fundación de Alejandría, se produce la fusión de saberes astrológicos, griegos y mesopotámicos, dando origen a la astrología horoscópica. En ese contexto sincrético se desarrollaron las primeras doctrinas sistemáticas que relacionaban signos zodiacales con las partes del cuerpo. El zodíaco médico, el dios Tot, Mercurio, identificado con Hermes, era el patrón de la escritura, la medicina y la astrología, símbolo de unidad entre la ciencia, la magia y la religión.
Con Hipócrates, la medicina se racionaliza bajo la teoría de los cuatro humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, vinculada a los elementos, pero también a las estaciones y a los temperamentos. Hipócrates sostenía que el médico que no conoce la astrología no merece llamarse médico, reconociendo la influencia del clima, los astros y las estaciones sobre la salud. Galeno profundiza esta integración asignando a los planetas un dominio sobre los humores y los órganos. Marte sobre la bilis, la Luna sobre los líquidos, Saturno sobre la melancolía. Se establece la correspondencia sistemática entre los signos del zodíaco y las partes del cuerpo, desde Aries en la cabeza hasta Piscis en los pies, el llamado Homo zodiacalis. La astrología médica griega combinó diagnóstico, pronóstico y tratamiento regulando sangrías, purgas, dietas y cirugías según las fases lunares y los tránsitos planetarios. La melotesia, la llamada melotesia zodiacal, es la doctrina que vincula cada signo del zodíaco con una parte específica del cuerpo humano, como decíamos, la cabeza Aries, desde la cabeza Aries hasta los pies Piscis. Este principio refleja la idea de que el cuerpo es un microcosmos organizado según el orden zodiacal, imagen visible del macrocosmos celestes. Aparece ya formulada en textos helenísticos como el Corpus Hermeticum, desarrollada por autores como Manilio, Ptolomeo y posteriormente Galeno, Galeno de Pérgamo, el que ya nombramos. En el arte medieval y renacentista se presentaba como el homo signorum, el hombre de los signos, o también homo zodiacales, figura humana inscripta en el círculo zodiacal. Esta correspondencia orientaba tratamientos médicos, sangrías, diagnósticos, evitando intervenir quirúrgicamente en la parte del cuerpo regida por el signo donde se encontraba la luna. La luna es una parte fundamental en toda esta astrología. Acá vemos una imagen del Homo Signorum, con la correspondencia astrológica correspondiente, valga la redundancia. Entre los siglos 8 y 13, el saber médico astrológico griego fue traducido, preservado y ampliado en Bagdad, Damasco y Córdoba. Se estudiaron obras de Hipócrates, Galeno y Ptolomeo, junto a textos helenísticos, integrando medicina, alquimia y filosofía natural o magia natural. Races y Avicena y Duncena desarrollaron tratados sobre temperamento, constitución y la acción planetaria sobre la salud. Los lunarios, que la astrología médica incluía diagnóstico y elección de tratamientos propicios según posiciones lunares y aspectos celestes. En Córdoba y Toledo, traductores como Gerardo de Cremona, que perteneció a la corte de Alfonso X el Sabio, vertieron al latín los textos árabes difundiendo esta tradición en Europa. Surgieron los lunarios, que eran estas posiciones de la luna que ustedes ven aquí a mi izquierda, lunares médicos y manuales clínicos basados en el cielo, fundamentales para las universidades medievales. En Toledo y Salerno, desde el siglo XII la traducción de textos árabes en Toledo y Salerno permitió su plena integración en el ámbito universitario. Facultades de medicina como Montpellier, Bolonia y París enseñaban astrología siguiendo a Galeno, a Avicena y también a Ptolomeo. El médico debía calcular cartas natales, revoluciones solares y fases lunares para diagnosticar y determinar la hora medendi. La hora medendi era la hora de curar o el momento adecuado para tratar. La elección astrológica más propicia para realizar
actos médicos como administrar un medicamento, realizar sangrías, iniciar purgas o dietas, intervenir quirúrgicamente, asistir a un parto o cualquier otro acto terapéutico. Todas cuestiones que vamos a tratar en nuestro curso. No sé qué pasó acá. Anudar. Perdón. Ahí vamos. Se difundieron lunarios y almanaques astrológicos que indicaban días propicios para sangrías, purgas, partos y cirugías. La astrología médica era empleada tanto en hospitales como en monasterios y practicada por barberos, cirujanos y boticarios. Arnaldo de Vilanova, Pietro d'Albano y Marsilio Ficino defendieron la dimensión cósmica de la salud, uniendo cuerpo y alma bajo la acción de los planetas. Esto acá es una imagen que habla de los temperamentos. Discos giratorios, los Volvel. Discos giratorios de papel o pergamino. ¿Qué eran los volveles? Eran discos giratorios de papel o pergamino ensamblados sobre una hoja, acá los ven. Todavía los usamos en algún momento, yo los alcancé a usar. Permitían realizar cálculos astronómicos y astrológicos sin necesidad de tablas complejas y fueron utilizados en los siglos XIII y XVII en manuscritos y libros médicos. Servían para determinar las fases lunares y los signos ascendentes, posiciones de planetas diarios, movimientos propicios para sangrías, partos o intervenciones. Combinados con el Homo Signorum, facilitaban la relación entre signos zodiacales y regiones del cuerpo. Eran una herramienta práctica y visual porque integraban el cielo, el zodíaco y el diagnóstico en un solo sistema. Aparecen en almanaques médicos, centroeuropeos y anticipan los dispositivos mecánicos precalculadores. Volvel. En el Renacimiento, la astrología médica se revitaliza con la filosofía hermético-platónica y la búsqueda de una medicina espiritual y cósmica. Marsilio Ficino fue un médico y traductor de Plutón e integró la astrología, la música, la medicina y la magia natural en una visión terapéutica del alma. Aplicaba talismanes solares y cánticos planetarios para curar la melancolía, ¿no? Lo saturnino. Paracelso era un médico suizo que rechazó el galenismo tradicional, pero mantuvo una visión astrológica de la enfermedad. Los astros imprimen firmamentos en el cuerpo y la curación requiere actuar también sobre el cielo interno. Paracelso desarrolló una de las partes de la teoría de las signaturas. Introdujo el concepto de signatura astral. Cada planta, órgano y enfermedad tiene un planeta rector visible en sus formas, colores y efectos. Paracelso consideraba que ninguna medicina es completa sin el conocimiento de los cielos y practicaba una alquimia médica guiada por el saber astrológico. Esta etapa representa el punto más alto de la astrología médica como integrador, fisiología, espiritualidad y cosmología unificadas en la terapéutica. El arte de curar con los cielos. Desde la antigüedad hasta el Renacimiento, la medicina astrológica integró talismanes, filtros, oraciones según las influencias planetarias. Se elegía el momento cuando el planeta regente del órgano o el humor afectado estaba fuerte, sin aspectos dañinos y en hora planetaria favorable. Una de las premisas para levantar una elección, ¿no es cierto? Que el cielo esté, el planeta asociado con el defecto, con la enfermedad, esté fuerte, sin aspectos duros y en hora planetaria favorable. Se utilizaban metales, piedras, hierbas y símbolos afines, oro y romero
para el Sol, cobre y rosas para Venus, plomo y ruda para Saturno. Ya vamos a ver las correspondencias durante las clases. La luna debía estar creciente y libre de impedimentos, idealmente en buena recepción con el planeta implicado, otra de las reglas básicas de astrología electiva. Se aplicaba la ley de correspondencia, lo que hiere también puede sanar si se invoca en su tiempo. Textos como el Picatrix, el Agripa o Paracelso conservan aún estas prácticas con detalles. Desde el siglo XVII la astrología médica fue progresivamente excluida del ámbito académico. El racionalismo, el empirismo y la ciencia mecanicista, como la de Descartes y de Newton, aunque Newton era un gran seguidor de la astrología, anularon la idea de correspondencias celestes. La medicina moderna se orientó hacia la anatomía experimental y la fisiología cuantitativa. Sin embargo, astrólogos y médicos como Kepler, Kulpeper y William Lilly continuaron algunas prácticas hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX, la astrología médica quedó confinada al ocultismo y la medicina popular. Fue reactivada esotéricamente en el siglo XX, aunque mayormente desligada de su marco tradicional. Hoy la astrología médica tradicional se estudia como parte del legado hipocrático hermético en contextos académicos clásicos o terapéuticos alternativos. Si bien no hubo una bula papal que prohibiera de forma absoluta y explícita toda la astrología, sí existieron documentos eclesiásticos como la bula consideria del Sixto V en 1586 que restringieron fuertemente su práctica, sobre todo la astrología judiciaria, la de los seres humanos, la astrología natal, ejercida por clérigos. Estas limitaciones, sumadas a las transformaciones científicas y filosóficas de los siglos XVI y XVII, contribuyeron a su paulatina exclusión de los programas universitarios. A través del tiempo, en la Mesopotamia, los dioses planetarios dictan presagios sobre la salud, hígado como centro divinatorio, en Egipto, calendarios sagrados y correspondencias divinas, medicina ligada al tiempo cósmico, en Grecia clásica, Hipócrates y Galeno desarrollan la teoría de los humores y del homo zodiacales y la medicina astrológica integrada. En Islam, la tradición médica astrológica se sistematiza. Avicena y Razi marcan un diagnóstico de elección y temperamento. En Europa medieval, en las universidades se enseña astrología médica. Están estos lunarios de los que hablamos y los Volvel y las prácticas quirúrgicas siempre con una elección. En Renacimiento, Ficino y Paracelso, el alma, los astros y la curación, medicina de las signaturas y talismánicas. La modernidad y el declive, el racionalismo y la anatomía mecanicista marginan a la astrología, pero hay una persistencia en la tradición esotérica. Fundamentos de la astrología médica tradicional. Primero, la melotesia de la que hablamos, que es el estudio de las correspondencias entre los signos y las distintas partes del cuerpo, desde Aries hasta Piscis. Luego vamos a trabajar también nosotros con la teoría de los temperamentos, que es la base de la medicina galénica. Permite comprender la constitución física, la psicología del nativo, así como las causas profundas de los desequilibrios e incluso la forma física de las personas. La luna, sus fases y las elecciones médicas. Acá vamos a emplear criterios tradicionales para elegir la hora en Medendi, de lo que hablamos, el momento para curar, basados en la luz lunar, sus aspectos y la posición zodiacal. Vamos a trabajar con planetas médicos, vamos a hacer análisis de los planetas como regentes de órganos, funciones, fisiología y sistemas vitales, integrando su estado cósmico y su relación con el temperamento. Hay casas astrológicas directamente relacionadas con la salud, vamos a interpretarlas. Esas son la 1, la 4, la 8 y la 12 y están en relación con la vitalidad, la enfermedad y la crisis, también el reposo.
La decombitura, que es la carta de la enfermedad, la carta del momento que la persona cae enferma. Esto está desarrollado por autores como Bonatti, Galeno, Albubater y Culpeper, que desarrollan reglas detalladas para interpretar la figura según el estado de la luna y los aspectos que va haciendo, el regente de la sexta y la condición del planeta significador de la enfermedad. También vamos a ver remediación astrológica, que va a ser el estudio de prácticas tradicionales destinadas a restaurar el equilibrio perdido, como la elaboración de talismanes, que no va a ser en este curso donde lo vamos a ver, pero sí el uso de gemas, hierbas, según correspondencias astrológicas, y la aplicación terapéutica de elecciones propicias para intervenciones médicas o tratamientos. Eso es fundamental. Acá tenemos el Homo Signorum, la melotecia zodiacal, donde cada uno de los signos corresponde a una parte del cuerpo. Ahora se los voy a detallar. Segundo. Melotecia, que es así llamada, el cuerpo humano según el zodíaco. La melotecia es la doctrina que asigna a cada signo zodiacal una parte del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, que es el fundamento esencial del diagnóstico y tratamiento en astrología médica tradicional. A Aries le corresponde la cabeza, el rostro, el encéfalo, a Tauro el cuello, la garganta, la laringe, Géminis está asociado con los hombros, los brazos, también los pulmones. De acuerdo a los autores, yo tengo una frase muy simpática que dice, dos astrólogos, tres opiniones. A veces te le asigna a Géminis los pulmones y otras veces a Cáncer. Cáncer está asociado con el pecho, el estómago, el diafragma. Leo, por supuesto, rige el corazón y la columna vertebral. Virgo, el abdomen y los intestinos. Libra, los riñones, la región lumbar. Escorpio, los genitales y la vejiga, los órganos excretores. Sagitario, los muslos y las caderas. Capricornio, las rodillas y todos los huesos en general. Acuario, las pantorrillas y la circulación. Piscis, el sistema linfático y los pies. Los cuatro temperamentos y el equilibrio del cuerpo y del alma. En la tradición médico-astrológica, los temperamentos describen la constitución básica del individuo según la proporción de los cuatro humores. Cada uno combina cualidades elementales y se relaciona con signos, planetas y órganos específicos. El temperamento sanguíneo tiene como regente el elemento aire, sus cualidades son calientes y húmedas, como el elemento aire en general, el humor dominante es la sangre y los planetas regentes son Júpiter y Venus. El colérico, que se asocia con el fuego, es por supuesto caliente y seco, el humor que le corresponde es la bilis amarilla y los planetas regentes son Marte y el Sol. Eh, el temperamento melancólico está asociado con la tierra, sus cualidades son frías y secas, el humor predominante es la bilis negra y el planeta regente es Saturno. El temperamento flemático está asociado con el agua, es frío y húmedo, y el humor predominante es la flema, y los planetas regentes son Luna y Mercurio. El temperamento condiciona la salud, la predisposición a enfermedades y el tratamiento más adecuado y la armonía con los ritmos celestes. Su diagnóstico se fundamenta en la carta natal, la observación clínica y los principios hipocráticos. Vamos a hacer Hay un cálculo del temperamento, hay varias fórmulas y vamos a trabajar con varias fórmulas. Fórmula tradicional, antigua, medieval y la fórmula de William Lilly también. Las preguntas las contesto al final del- de la presentación. En medicina astrológica tradicional, cada planeta rige ciertos órganos, sistemas y funciones fisiológicas. Esta relación orienta tanto el diagnóstico como el tratamiento, considerando la fuerza, posición y aspectos del planeta en la carta natal o también en la revolución. Atenti.
El sol está asociado con el corazón, con la circulación y con la visión. Rige el ojo derecho. La naturaleza del sol tiene cualidades primitivas, todos los planetas tienen cualidades primitivas, todos. Es caliente y seco. El sol es caliente y seco, la luna es fría y húmeda y se asocia con el estómago, con los fluidos, ¿no? Todo lo que sea fluido en el cuerpo humano, el útero, lo que contiene, ¿no? Y el sistema linfático. Mercurio se asocia con el sistema nervioso, con la lengua, con el intelecto y con la movilidad. Es variable. En realidad, Mercurio es frío y moderadamente frío y seco. Venus está asociada con los riñones, con los ovarios, con el sistema reproductor y con la garganta. Es moderadamente húmeda y templada. Marte, que se asocia con la sangre, con la vesícula biliar, con los músculos y con los genitales, con los órganos sexuales, es caliente y seco. Y Júpiter, que se asocia con el hígado, las glándulas de crecimiento y la nutrición, es caliente y húmedo. También moderado. Los benéficos, los llamados planetas benéficos, son favorables a la vida y por lo tanto son moderados. Saturno, en cambio, que es el maléfico mayor, es frío, extremadamente frío y seco y está asociado con el vaso, con los huesos, con la piel, con la vejiga y, por supuesto, con la vejez. La observación del estado cósmico de los planetas permite determinar los órganos debilitados, los riesgos patológicos y o los momentos favorables para el tratamiento de cada sistema afectado. Las casas astrológicas que están relacionadas con la salud. La casa uno, importantísima, habla de la constitución física, de la vitalidad, del temperamento en general, y es por eso que aquellas personas que pretenden hacer astrología médica sin conocer al ascendente, me parece que están en una dificultad porque el ascendente es fundamental, es uno de los puntos GILEC. GILEC son los puntos de salud del cuerpo humano, de vitalidad del cuerpo humano. El ascendente, el sol, la luna, el parte de la fortuna son puntos fundamentales para revisar una carta en relación a la astrología médica. La casa sexta, que es la casa de la enfermedad, de las dolencias funcionales del sistema digestivo y nervioso, porque en el único, en el único momento que se asocia casa y signo es en astrología médica, ¿no es cierto? En el único tiempo. La casa octava, por supuesto, que ya sabemos que la casa de la muerte y sus circunstancias es la casa de las enfermedades peligrosas, la de las crisis vitales, las de las intervenciones quirúrgicas y la de la muerte. La casa 12, que corresponde también a una casa de enfermedad, se corresponde a las enfermedades crónicas, a las enfermedades que necesiten aislamiento y a los hospitales, a las cárceles también, por supuesto, pero no corresponden a la astrología médica. El análisis médico requiere observar los planetas presentes en estas casas, sus aspectos, los regentes y su condición cósmica. La interacción entre casas, signos y planetas permite una lectura integral del estado corporal y su evolución. La carta de la enfermedad, que también vamos a ver la decombitura, es cuando el cielo responde al cuerpo. La decombitura es la carta levantada para el momento en que el paciente se acuesta por primera vez debido a la enfermedad, del latín decumbere, acostarse. Esta figura astrológica permite evaluar, primero que nada, la gravedad del cuadro. Segundo, la evolución del proceso de acuerdo a los aspectos que vaya haciendo la luna. La luna, como repito, muy importante. Las posibilidades de recuperación o crisis y la duración estimada de la dolencia. Se considera uno de los métodos más antiguos y eficaces para el diagnóstico en astrología médica, estrechamente vinculado con la astrología horaria. Entonces, resumiendo un poquito, la astrología médica tradicional constituye una síntesis entre la observación celeste y el conocimiento corporal
y está articulada en una cosmología que concibe el cuerpo como reflejo del orden celeste. Su legado, transmitido por médicos, filósofos y astrólogos durante más de 2 milenios, ofrece un lenguaje simbólico y técnico que sigue siendo fecundo para pensar la salud en términos integrales. En este curso retomaremos esta tradición desde sus fundamentos para comprender cómo los antiguos interpretaron el equilibrio vital a la luz del cielo y cómo ese saber aún puede resonar claramente en el presente. Vuelvo a repetir la frase de Hipócrates: quien no sabe la astrología no merece llamarse médico. Terminamos aquí. Fin. Dejo de compartir y nos vemos. Muy bien.